algunas sectas. Y especifico, algunas, ya que no todas tienen esta actitud. Esto es propio de gente condenada, tal como lo dijo Cristo en Mateo 6:16, hablando sobre el ayuno, donde claramente Jesús dice que no seamos como los hipócritas, porque ellos ya recibieron su recompensa. Esta es una captura de pantalla de una conversación en redes que he tenido con miembros y líderes de una secta evangélica, en donde el respeto hacia mi persona y hacia mi fe no existe. Los protestantes, más las sectas, creen que saben más de la Biblia que los católicos. Y en las cosas que dicen, violan un versículo esencial en donde el mismo Jesús dice: ámense los unos a los otros. Juan 13:34. ¿Y qué hacen ellos? Odian y se burlan de los que no piensan como ellos. En Éxodo 20:16. Se prohíbe la calumnia y la mentira. Y sin ningún cuidado se ponen a calumniar. Pero después, soy yo el que no sabe nada de Biblia. La Escritura nos invita a respetar a nuestro semejante. ¿Acaso ustedes ven a algún católico referirse de forma despectiva a los evangélicos por todo lo que creen? Sin embargo, ellos lo hacen con el católico, no cumpliendo el mandato de Cristo. De Juan 13:34. Se creen superiores a los católicos solo por leer más la Biblia. Y no son capaces de respetar nada, que es regla número 1 para todo cristiano: respetar al semejante. Porque así lo ordenó Jesús. A ningún católico le interesa lo que los protestantes digan. Mostrando esto, no es demostrar interés en estas cosas que realmente de importancia no tienen nada, ya que esto no edifica ni conduce a los caminos de Dios. Mostramos esto para que los católicos estemos en guardia constante y no nos dejemos absorber por esto. Las únicas personas que se pasan a los grupos evangélicos normalmente son aquellas personas que ni saben quiénes son sus padres. Nunca un católico preparado se va a ir con apóstatas como estos. Se burlan, se ríen, pero de ellos mismos. Creen que saben demasiado, pero realmente no saben nada. Aparentan que saben demasiado, tal como dice Mateo 6:16. Pero en el fondo, ni ellos mismos saben lo que son. Y una prueba de eso es la actitud con la que se comportan. Tal como dice Mateo 7:16. Buscan el odio de los católicos, no siendo un grupo grande de creyentes. El católico es el único feligrés que no dice nada cuando ofenden su fe. Vete a burlar de la fe de los musulmanes. A ver si salís vivo. Cualquier católico, solo con un soplo que haga contra los protestantes, los puede hacer desaparecer, ya que no son ni siquiera 1000 afiliados. Por eso andan desesperados detrás de los católicos buscando gente para la secta. No tengamos miedo de decirlo. El católico es quien está en la verdad. Basta con mirar la historia para saber de qué iglesia salió el cristianismo y todo lo que se cree en el mundo cristiano. La ignorancia anda por otra parte. No en la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo. Le guste a quien le guste. Los protestantes piden pruebas para que se les demuestre con la Biblia donde aparece la Iglesia Católica como iglesia fundada por Cristo. Y no son capaces de mostrar con la Biblia donde aparece que las iglesias que vinieron después de Lutero sean las que Cristo fundó. Por eso se pasan diciendo que Jesús no fundó ninguna religión. De esa manera se quieren justificar para no demostrar dónde aparecen ellos en la Biblia como nuevo pueblo de Dios. Las sectas aparecen en la Biblia como los apóstatas de la fe, no como iglesia de Cristo. Vean todos estos pasajes. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo soy cura. Y represento en estos momentos a los curas. Porque los curas no le hemos dicho al pueblo que ese es un pecado mortal. Y el pueblo perece por ignorancia. Se llama pecado de apostasía. Y no podemos permitir nosotros que la gente esté cometiendo ese pecado y ni siquiera sabe que es pecado. Dice, me metí a cristiano. ¿Se metió a cristiano? Ahora a los apóstatas se le llaman cristianos. Me metí a evangélico. ¡Qué ignorancia! Se metió a protestante o apóstata. Se salió de la iglesia, no se metió a cristiano. Se salió. Y eso es un pecado. Mi mamá se metió a cristiano. Así hablan los católicos ignorantes. Y hay bastantes. Ustedes no, los que no vinieron. Antes decían que María era virgen. Ahora dice que es una mujer cualquiera. Antes decía que había que confesarse. Ahora dice yo no me confieso. Antes decía el Papa, el vicario de Cristo. Ahora el Papa es la bestia. Antes decía la Iglesia Católica, nuestra madre. Ahora dice la Iglesia Católica la gran prostituta, la gran Babilonia. Antes tenía el bautismo, ahora arroja el bautismo y se pone otro bautismo. Reniega de la fe. Y ellos mismos lo dicen públicamente. Cuando yo era católico, ¿qué está diciendo? Estoy renegando de la fe. Y eso está escrito. Algunos renegarán de la fe. Porque ellos ahora sí estudian la Biblia. Sí reciben enseñanzas dominicales. Pero son, subráyenla, engañosas. Muchas de las cosas que los protestantes nos acusan son cosas que ni ellos mismos lo cumplen. Y quieren que el católico lo haga. Constantemente preguntan, ¿en qué parte de la Biblia aparece tal cosa? Como si en la misma Biblia apareciera que todo debe aparecer por escrito para que algo sea válido. Noten que lo que ellos nos piden que les demostremos, ellos tampoco pueden hacerlo. Y es lo que suelo responder a todo sectario. Cuando quiere cuestionar alguna creencia católica, les digo, te voy a mostrar dónde aparece eso en la Biblia, cuando me muestres dónde aparece que para que algo sea verídico, la misma debe aparecer por escrito. Muéstrame el sustento de tu doctrina con la Biblia. Y después, yo hago lo mismo. Así respondo a todo aquel que quiera cuestionar cosas sobre la Iglesia Católica. Además, otro detalle a tomar en cuenta. El católico no está obligado a probar nada. Los que deben hacer eso son aquellos que se separaron de la única iglesia cristiana que había antes de que la misma Biblia exista. Somos los católicos quienes les debemos cuestionar a ellos todo lo que hacen, ya que fueron quienes se separaron. Si un miembro de tu familia un día se va de tu casa, ¿quién es el que debe justificarse? ¿El que se fue o el que se quedó? Dejemos de sentirnos pequeños ante esta gente. Somos nosotros quienes estamos en la verdad. Y lo podemos probar con esto. Pasemos a describir los manuscritos bíblicos descubiertos en Qumran. Junto con todos los textos hasta ahora descritos, en las 11 cuevas de Qumran salieron a la luz unos 200 manuscritos que contenían texto bíblico, en hebreo, arameo y griego. Desde fragmentos minúsculos, que conservaban algún versículo, hasta largos rollos que contenían uno o más libros de la Biblia. Se han encontrado fragmentos en hebreo de todos los libros protocanónicos, exceptuando Esther y Nehemías, aunque este último se supone que estaría situado a continuación del fragmento de Esdras que conservamos. Hay que tener en cuenta que Esdras, Nehemías se concebían como un único libro. Por lo que respecta a los libros deuterocanónicos, aquellos no aceptados por judíos y protestantes, en Qumran hay copias de Tobías, 4 en arameo y 1 en hebreo, de Sirácida o eclesiástico, en hebreo, tanto en el yacimiento de Masada como en Qumran, y de la carta de Jeremías, capítulo 6 de Baruch en nuestras Biblias, esta última en griego. Durante mucho tiempo los libros de Tobías y Sirácida fueron conservados únicamente en griego, siríaco o latín. La aparición ahora del texto en su lengua original, en el caso de Tobías no está claro si era el hebreo o el arameo, ha supuesto un gran avance en el estudio y comprensión de estos libros. La teoría de que ambos libros no entraron en el canon hebreo por su lengua queda así en entredicho. La importancia de los descubrimientos de Qumran, desde el punto de vista bíblico,
se comprende rápidamente al considerar que antes de 1947 el manuscrito más antiguo que contenía la Biblia hebrea entera era el Códice de Leningrado, fechado en el año 1009 después de Cristo. Los manuscritos de Qumrán nos permiten un salto hacia atrás en el tiempo de por lo menos 1000 años. Los manuscritos hebreos que ahora han salido a la luz están sin vocalizar. Recordemos que la vocalización se introdujo con el trabajo de los masoretas a partir del siglo VII después de Cristo. Y testimonian la escritura hebrea cuadrada, con la excepción de algunos manuscritos escritos en paleohebreo. Llama la atención que el nombre divino Yahvé, en algunos manuscritos de escritura cuadrada, es representado en paleohebreo. Los manuscritos bíblicos en arameo comprenden copias del libro de Daniel y de los Targumín, o versiones arameas, de Levítico y Job. Estas últimas copias son un testimonio precioso de cómo una tradición que se pensaba oral en el siglo I a.C. ya conocía redacción escrita. Por último, los manuscritos bíblicos griegos contienen desde composiciones que solo conservamos en griego, como la ya mencionada carta de Jeremías, a copias de la versión griega de los 70, algunas de la segunda mitad del siglo II a.C., como 4Q, 70 Levítico A o 4Q 70 Números. Detengámonos ahora en el estudio de los manuscritos hebreos para comprender mejor cuál es la situación del texto bíblico entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, tal y como la testimonian las tradiciones textuales de Qumrán. Teniendo en cuenta los tipos textuales de la Biblia hebrea, conocidos antes de 1947, es decir, el texto masorético, el Pentateuco samaritano y la Forlage o fuente hebrea, de la traducción griega de los 70, los manuscritos bíblicos hebreos descubiertos en Qumrán se pueden dividir, siguiendo a Emanuel Toff, en 5 grupos. En primer lugar, textos premasoréticos. En Qumrán encontramos testimoniado el texto consonántico que con el tiempo vocalizarían los masoretas. Si llamamos protomasorético al texto hebreo consonántico que recibieron y vocalizaron estos masoretas, llamaremos premasorético al texto hebreo de la misma familia previo al siglo I después de Cristo. Según Toff, los manuscritos del tipo premasorético constituyen un 35% del total de los textos bíblicos hallados en Qumrán. Buenos representantes de este tipo de texto son el segundo rollo de Isaías y 4Q Jeremías C. En segundo lugar, textos presamaritanos, manuscritos de Qumrán que testimonian un tipo de texto con características comunes al Pentateuco samaritano, aunque excluyendo sus adiciones sectarias. Es lo que llamamos texto pre-samaritano. Constituyen un 5% de los manuscritos del Pentateuco en Qumrán. Sus mejores representantes son 4Q Paleoéxodo M, 4Q Números B y 4Q Deuteronomio N. En tercer lugar, entre los manuscritos bíblicos encontramos textos cercanos a la Forlage o fuente hebrea de la traducción griega de los 70. Antes de 1947, resulta evidente que los textos atestiguados por el texto hebreo masorético y la versión griega de los 70 eran diferentes en muchos puntos. A veces las diferencias eran tan grandes que incluían secciones enteras que diferían en contenido, e incluso el orden de los textos variaba. Es el caso paradigmático del libro de Jeremías, tal y como lo hemos recibido en el texto masorético y como está testimoniado en la versión griega de los 70. En dicho libro, esta versión griega es un séptimo más breve que el texto masorético. Por otro lado, la Septuaginta, o traducción griega de los 70, presenta una organización del material en parte diferente a la del texto masorético. La diferencia más importante se refiere a la posición que ocupan los oráculos contra las naciones. En el texto masorético, texto hebreo, cierran el libro, mientras que en los 70 aparecen en la parte central, después del capítulo 25. Es difícil, por no decir imposible, atribuir esas diferencias a la traducción. De hecho, una traducción suele ser algo más larga que el original, no lo contrario, y no implica cambios de orden en el material traducido. La hipótesis explicativa más plausible para el caso de Jeremías es la que ahora han confirmado los descubrimientos de Qumrán. En efecto, la versión griega de los 70 debió basarse en una primera edición del texto hebreo de Jeremías
más corta que la que encontramos en el texto masorético. En ese estadio del texto, el libro de Jeremías fue traducido al griego y empezó a transmitirse y copiarse en esa lengua. Mientras tanto, el texto hebreo no permaneció intacto, sino que sufrió cambios y añadidos en lo que podría llamarse una nueva edición. Sería esta segunda edición del texto hebreo, más larga, la que nos testimonia el texto masorético, el texto hebreo transmitido por los judíos. La sorpresa que nos ha deparado Qumran es que esa hipotética forlague o fuente hebrea del texto griego de Jeremías está parcialmente testimoniada en algunos manuscritos hebreos de la Cueva 4. En efecto, 4Q Jeremías B y 4Q Jeremías D, que solo conservan fragmentos del libro, contienen un texto hebreo que guarda grandes semejanzas en cuanto a longitud y disposición del texto con el griego de los 70. Ahora sabemos, por tanto, que aquella primera edición del texto hebreo tuvo vida propia respecto a la segunda edición y siguió siendo copiada y transmitida en Palestina. Si nos referimos a otros libros, los manuscritos 4Q Éxodo B, 4Q Deuteronomio Q y 4Q Samuel A, también presentarían un tipo de texto común con la forlague o fuente hebrea de la traducción griega de la Septuaginta. En total representan un 5% de los textos bíblicos de Qumran. En cuarto lugar, entre los manuscritos bíblicos encontramos textos escritos siguiendo las prácticas de Qumran. Estos manuscritos constituyen un 20% de todos los textos bíblicos y presentan características comunes, especialmente desde el punto de vista ortográfico y morfológico. Esto hace sospechar que han sido producidos por una misma escuela escribal, probablemente dentro de la misma comunidad de Qumran. Estos copistas no se dedicarían a copiar el texto tal y como lo encontraba. Lo corregían, adaptando al contexto formas difíciles, modificando vocablos según su propia morfología o añadiendo matres lectionis para facilitar la lectura, a la vez que introducían numerosos errores, fruto de una actividad más bien descuidada. Una parte de estos manuscritos fueron copiados de textos de tipo premasorético, aunque la mayoría no encajan en ninguno de los tres tipos que hemos descrito. En quinto lugar, en Qumran encontramos textos no alineados. Estos textos no se alinean con ninguno de los tipos textuales que hemos descrito anteriormente. Esto no quiere decir que no tengan puntos de acuerdo con una u otra familia textual, pero lo que les caracteriza precisamente es que, estando de acuerdo, por ejemplo, con el texto masorético y o con el Pentateuco samaritano contra la versión griega de la Septuaginta, en algunos puntos, en otros puntos coinciden con la Septuaginta en contra del texto masorético y o del Pentateuco samaritano. El Gran Rollo de Isaías es un buen representante, con acuerdos puntuales con el texto masorético y con la Septuaginta. Este tipo de manuscritos representan un 35% de los textos bíblicos hallados en Qumran. La conclusión más evidente, que nace del estudio de los manuscritos bíblicos descubiertos en Qumran, es que en el periodo testimoniado en las 11 cuevas, entre finales del siglo III a.C. y mitad del siglo I después de Cristo, existía en Palestina una pluralidad textual por lo que respecta a la Biblia hebrea, que sólo desaparecería al imponerse en el unificado mundo judío, ya en el siglo II después de Cristo, el tipo textual protomasorético. Los descubrimientos del Mar Muerto nos han permitido avanzar enormemente en la reconstrucción de la historia textual de la Biblia hebrea. Ahora bien, ¿cómo era el texto hebreo anterior al siglo III a.C.? ¿Hasta qué punto podemos llegar hacia atrás en la investigación sobre la Biblia hebrea? ¿Podremos llegar a reconstruir el texto hebreo original? Solo podemos responder con hipótesis, porque no tenemos manuscritos bíblicos anteriores al siglo III a.C. ¿Necesitas más evidencia para saber que la Biblia es católica? Regresemos a la línea del tiempo. Tenemos el libro del Génesis y hasta aproximadamente el año 100 a.C., donde tenemos conocido el canon de Alejandría con los 46 libros del Antiguo Testamento. Viene
Jesucristo al mundo y tiene toda su predicación durante 33 años. Tenemos hasta aquí el año 33 después de Jesucristo, donde Jesús y más adelante los apóstoles van a seguir utilizando este canon de Alejandría. Hacia el año 90 después de Cristo se está escribiendo el Apocalipsis con el apóstol San Juan. El Apocalipsis se escribe al mismo tiempo que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, eran judíos no creyentes de Jesucristo. Escriben el canon de Palestina, escrito en el año aproximadamente 90 después de Cristo, con 39 libros. En ese momento ya se le habían quitado los 7 libros que el canon de Alejandría contenía. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo del 12 al 24, dice lo siguiente, escuchemos con atención. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. ¿Quién es? Jesús. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo nos librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. ¿Quién? Jesús se sometió a humillaciones y torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y experimentan los que toman su partido. Sí, exactamente. Lo que acabamos de escuchar es referente a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien se humilló hasta la muerte por todos nosotros. ¿Cuál es la situación aquí? En el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 24, tenemos en claro que nos está refiriendo a Jesús de Nazaret, quien va a venir en el Nuevo Testamento a dar la vida por todos nosotros. ¿Pero qué sucedió? Los judíos no creyentes en Jesucristo no aceptaban esto. Por lo tanto, hicieron un estudio profundo de las Sagradas Escrituras que estaban hasta el momento, los 46 libros del Antiguo Testamento, y determinaron sacar los libros que hablaban de Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? ¿Por qué esos 7 libros, los 7 libros que se escribieron ya en el Antiguo Testamento, se van a eliminar? Porque los judíos no creyentes en Jesucristo van a decir y a justificar que Jesús no es el Mesías. Y entonces ellos determinan sacar por su propia cuenta esos 7 libros del canon de Alejandría, conocido como el Antiguo Testamento. Y entonces hacia el año 90 después de Cristo están escribiendo ya el canon de Palestina, que ya no tiene los 7 libros del canon de Alejandría. Por eso, en el mismo año en que se está escribiendo ese libro, muchas personas empezaron a escribir libros llamados apócrifos. Estos libros se escribieron después de Jesucristo, pero con otras intenciones, de vanagloriarse, de enorgullecerse a sí mismos y hacerse personajes importantes. Por eso la iglesia, con el paso del tiempo, tuvo que estudiar libro por libro para que pudieran ser sometidos a un estudio, a una investigación, para ser aprobados
por la Iglesia Católica, que son los libros canónicos que ahora nosotros conocemos en nuestras Sagradas Escrituras. Es así como llegamos a conocer que en el año 382 la Iglesia Católica ya tenía los 46 libros del Antiguo Testamento y le agregó 27 libros que son los del Nuevo Testamento: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Católicas y Apocalipsis, dando un total de 73 libros en el año 382. Fue hasta el año de 1825 donde nuestros hermanos protestantes le quitan de los 73 libros 7 libros y se convierten en 66 libros. Porque como los judíos no creyentes le quitaron esos 7 libros, ellos que son creyentes en Cristo, también como los judíos, le van a quitar 7 libros. La diferencia es que ellos están guiándose por los judíos no creyentes. Ellos viven con una doctrina engañada, a ciegas. Y dice el Evangelio: ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Así están nuestros hermanos protestantes, guiando a otros ciegos, y ellos empezando por ser los primeros ciegos que no quieren ver la verdad sobre el Señor. La Iglesia Católica efectivamente le agregó 27 libros a la Biblia Católica, porque los protestantes van a decir: no, la Iglesia Católica le agregó 20 libros. No le agregó 20, le agregó 27. Ustedes los protestantes le quitaron 7 libros y se lo quitaron porque no les conviene admitir lo que él está diciendo sobre el castigo que les va a poner a todas las personas que hayan dañado y cambiado la palabra de Dios. Tú que estás viendo este video y quizás no seas católico, estás aquí porque quieres conocer cuál es el pensamiento católico sobre ciertos temas. Déjame decirte una cosa. Si estás aquí con el único propósito de buscar errores, tenlo por seguro que lo vas a encontrar. Tal como yo le decía a un ateo. Si tú buscas errores en la Biblia, lo vas a encontrar. Ya que para leer eso, hay que tener un poco de conocimiento sobre historia. Y lo mismo te puedo decir a ti. Si estás aquí, no con el propósito de aprender, solo vas a terminar enredándote más y más en las mentiras del demonio. ¿Cuántas iglesias protestantes se han fundado a lo largo de los años? Y todos con Biblia en mano. ¿Y cómo es posible que la Iglesia Católica sea única en todo el mundo? ¿Qué cosas positivas ha traído la supuesta reforma de Lutero? Los protestantes, en lugar de transmitir seguridad, transmiten dudas. Si tú estás seguro de que estás en la verdad, ¿para qué pierdes tiempo metiéndote con otras religiones? Me dirás que es para evangelizar a la gente. Pero lo que terminan haciendo no es evangelización, sino todo lo contrario. Buscan la división y el odio entre los mismos cristianos, no respetando las creencias ajenas. Si te parece idolatría lo que los católicos hacemos con las imágenes, primero debes investigar cuál es la enseñanza católica al respecto. Y no venirte directamente con Éxodo 20, 3 y 4. Ahí estás colaborando con la evangelización, porque te nutres de argumentos para dar más solidez a lo que dice la Biblia. Recuerda que Éxodo 20, 16 también es un mandamiento. Y Santiago es claro cuando dice que si guardamos 9 mandamientos, pero rompemos uno, ya somos responsables del resto. Tienen que conocer la fe católica a profundidad. De lo contrario, será pura calumnia lo que siempre van a hacer. Y la escritura es clarísima cuando dice que los calumniadores también van a ser castigados y condenados. Aún mostrando lo que dice la Biblia sobre la idolatría, también te puedes condenar. De hecho, que no lo van a hacer, ya que los protestantes que se nutrieron viendo que enseñaba la Iglesia Católica sobre varios temas, no les quedó otra que convertirse a ella. Y eso no quieren los pastores evangélicos. Por eso a sus miembros los retienen con mentiras y demonizan a la Iglesia Católica, para que no se metan a investigarla a profundidad.